Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para analizar los dos primeros partidos de los cuartos de final de Copa de la Reina que se disputaron el día de ayer, miércoles, con la victoria del Atlético de Madrid por 4 goles a 1 ante el Athletic Club y también el triunfo del Costa G Tenerife frente al Madrid Club Femenino por 0-1. Comenzamos por este partido, Julia, que fue sorpresa absoluta. El guión de partido es verdad que podía pasar el Atlético de Madrid perfectamente, pero no esperábamos una goleada como esta. Y es verdad que fue un partido que, en mi opinión, bueno, y creo que en el de todos, se decidió con sus dos goles en el inicio de la primera parte, con sus dos goles entre el 34 y el 39, dos goles consecutivos, además muy parecidos, que dejaron el partido resuelto. Un equipo colchonero que por fin, después de esa racha tan negativa de 11 partidos consecutivos sin ganar, por fin consigue romper con esa dinámica ante un Athletic que se queda fuera de la Copa y que ya solo le queda la Liga. Sí, o sea, muy buen partido del Atlético de Madrid, sobre todo yo creo que en el estado moral, ¿no? O sea, que les refuerza mucho ya de cara a lo que queda de temporada, ¿no? Sobre todo por el hecho de que lo decíamos un poco en la previa, ¿no? Que son dos equipos que en Liga a día de hoy pues no van quizás en su mejor momento, pero que la Copa les podía reforzar muchísimo, ¿no? Y yo creo que ahí el conjunto colchonero pues era consciente de ello, ¿no? De la importancia que podía tener ya no solamente el pasar a semifinales, sino romper esa mala racha y así lo hicieron. Pues el primer gol, como decías, fue un auténtico golazo también y bueno, pues acabaron llegando uno tras otro pues a raíz de eso, lo decíamos en el partido anterior, que muchas veces el factor anímico, el factor moral influye mucho. Contra el Granada tuvieron dos palos más allá del primero que acaba dando lugar al gol de Jensen. Y entonces, o sea, es eso, o sea, las dinámicas hay veces que esos dos tiros pues te van al palo y en esta ocasión pues no, o sea, el Atlético de Madrid apenas cometió errores y las ocasiones que tuvo muchísima efectividad y acabó pues eso, goleando a un Athletic que sobre todo brilló quizás en los primeros minutos, ¿no? Y después Mm. en la segunda parte, con los cambios de Lerga y con un poco de modificación técnica, táctica, ¿no? Sí que parecía que intentaba meterse un poco más en el partido, pero finalmente, sobre todo, la actuación estelar de Mayur acabó decantando el partido para el conjunto local. Pues sí, el 11 del equipo colchonero con Lola Gallardo en portería, tres centrales, con Carmen Mena, Joel Laurel Leal y Silvia Lloris en el centro de la zaga. Otra vez con dos carrileras, aunque es verdad que, sobre todo en el caso de Alexia Fernández, jugó más en la segunda parte, más adelantada, más de extremo, pero ella en la derecha, en la izquierda, Andrea Medina, centro del campo para Boe Risa, Fema Benítez y Julia Bartel, y arriba banda izquierda para Amayur, bueno, banda izquierda y en punta Amayur, junto con Jensen. La única novedad, la entrada de Alexia Fernández por Luani, que como recordamos está sancionada por esa roja que recibió ante la Lama en la anterior eliminatoria. Y en el equipo de Javier Arga en portería con Olat Santana, defensa con Eider Arana y Nerea Luz en el centro de la zaga, lateral derecho para el Expuru, izquierdo Nerea Nevado, centro del campo Leire Baños, Maite Palero y Clara Pinedo, y arriba banda izquierda para Sara Ortega, derecha Milariño y en referencia ofensiva Anne Campos. Un 11 de Atlético que sí que se guardaba alguna jugadora más, aunque no recuperaba ninguna futbolista respecto a la semana anterior, con lo cual viajaba a este partido con 14 el primer equipo, es decir, opciones de cambios no ya muchas, y lo único que pudo mover un poco Javi Lerga fue darle entrada a Leire Baños, a Vilariño y a Necampo con respecto al partido contra el Español de Liga. Sí, o sea, esas podían ser las grandes sorpresas, ¿no? Bajo mi punto de vista, que no fuesen titulares ni Azcona ni Agote, que yo creo que están siendo quizás de las jugadoras más incisivas en ataque, ¿no? O sea, junto a Sara Ortega seguramente. Y entonces eso fue lo que más me sorprendió, pero bueno, la segunda parte ya cuando el equipo sí que necesitaba más de esa velocidad, esa quizás brillantez en la parcela ofensiva, pues sí que les dio entrada. Quizás un poco tarde ya, pero bueno, o sea, sí que se vio pues algo un poco más de soltura en esa parcela ofensiva. Y lo que comentabas un poquito, ¿no? El tema de las bajas, le preguntamos por ello a Javi Lerga en rueda de prensa y decía pues eso, que al final pues la cantera en un equipo como el Athletic es muy importante, ¿no? Y bueno, ya se está viendo que es un equipo repleto de jugadoras muy jóvenes con muchísimo talento, ¿no? Y bueno, pues por ahora, mientras las bajas sean estas, pues van a tener que tirar un poco, que contar con esas jugadoras, ¿no?
que ayer pues vimos que también tuvieron algo de participación, ¿no? Sobre todo pues por la parte de Gurtubay, creo que tuvo unos minutos, ¿no? Sí, también Elia Pero Benito se ve la segunda parte. eso es. Al final, bueno, es lo que has comentado, es lo que te dijo Javier Herrera en rueda de prensa. Tienen muchas bajas y tienen que tirarle canteranas. Primero, porque son jugadoras que forman para eso. Es un equipo de cantera, es un equipo que se basa en ello y que si no es el primer equipo y al final está plagado de futbolistas que han pasado por esos pasos, ¿no? Han pasado jugadores como el Andaluce, jugadoras también como Sara Ortega, como Clara Pinedo, como la propia también Vilariño, aunque ya nos suena anteriormente. Al final, la base del Atlético es la cantera y en momentos tan complicados por bajas es lo que toca hacer. El partido comenzó bien para las bilbaínas, que creo que salieron mejor al encuentro, sobre todo consiguieron meterle más intensidad al principio del partido. Y es verdad que ocasiones claras tampoco tuvieron, más allá de algún golpeo de Clara Pinedo, alguna intentona de Vilariño y Sara Ortega, que para mí fue otra vez la mejor del equipo. Es verdad que empezó mejor para mí el equipo de Javier Herrera, porque en el Atlético de Madrid costó bastante desde el principio tener la pelota. Luego es verdad que fueron poco a poco mejorando, pero primero 20 minutos, digamos que fueron 20 minutos en los que el Atlético de Madrid no tuvo mucha presencia ofensiva y sobre todo la presión del Atlético al principio sí que les es complicado la vida y veíamos a las rojiblancas que prácticamente no conseguían conectar con una Borisa que estaba de pivote en el día de ayer. Tampoco entraba mucho en juego ni Fiamma ni Julia Bartel y la que sí que terminó un poquito más fue Medina, pero ahí sí que estuvo muy bien el Expur para cortarle sus avances y así un poco avanzaba el partido. Es verdad que poco a poco se veía mejor a las locales que a las visitantes. Alguna intentona de cabeza, por ejemplo, un remate que tuvo Medina que atrapó Olat Santana. Alguna llegada también por banda derecha del conjunto rojiblanco. Pero para mí el primer media hora de partido estuvo muy igualada. Un Atlético de Madrid que fue un poquito de más, menos a más. El Atlético un poquito al revés. Y sí que se veía como un paso atrás del Atlético, un paso atrás en cuanto a meterle más intensidad, en cuanto a que ya físicamente no iba tan fuerte a los duelos. Y los goles pues llegaron un poco, no sé si decir de improviso, pero no era tampoco un dominio claro del Atlético de Madrid. Pero estos partidos, también lo comentaba en rueda de prensa Javi Lerga, van un poco de aprovechar errores y eso es lo que hizo el equipo de José Herrera en una acción de un balón recuperado en campo propio, gran banda de Fernández hacia arriba para Amayur y Amayur lo hace de lujo porque controla y con el control ya mismo se orienta ese pase perfecto a Jensen para que no estén fuera de juego la Noruega y la definición de Jensen también es buenísima, controla muy bien y la pone lejos del alcance de Olat Santana. Una contra perfectamente bien ejecutada por las colchoneras y que otra vez, pues aquí, bueno, pilla un poquito a la espalda a el Espuru, un poco ese hueco entre el Espuru y el Andaluce, se queda habilitada la jugadora nórdica y esa conexión entre Amayuri y Jensen, que yo tanto en su momento la Real Sociedad, pues ahora le da el primer gol al Atlético de Madrid y justo 5 minutos después llega el segundo tanto, otra acción también muy rápida, muy vertical, pase buenísimo de Laurel Leal, el control magnífico de Amayur, la definición también espectacular para hacer ese 2-0 en el 39 que dejaba el partido ya sentenciado. Es verdad que aún queda mucho por delante, pero ese doble golpe creo que le hizo mucho daño a las colchoneras, a las vascas y muchísimo bien a un Atlético de Madrid, evidentemente, que necesitaba esa confianza y esa capacidad de irse por delante en el marcador. Después de un primer tiempo en el que defensivamente estuvieron muy bien, pero que esos goles llegaron un poco, quizá antes llegaron los goles que el juego. Y bueno, o sea, puede ser que incluso por razones un poco de lo que pedía el partido, lo que te podía dar también de sí el terreno de juego, que ayer vimos que había bastante barro, pues precisamente a través de esas jugadas en balón largo, ¿no? Pues fuese lo que te podía permitir lograr esos goles, ¿no? O sea, porque vimos eso, por ejemplo, en el segundo, que es un balón larguísimo, y que muchas veces el balón incluso se llegaba a quedar un poco trabado, ¿no? Por ese barro, te costaba un poco más en ese tipo de jugadas, pero bueno, o sea, al final el Atlético de Madrid le funcionó ese tipo de juego mucho más directo, ¿no? Sobre un Athletic que quizás yo creo que no presionó tanto, no fue tan intenso, por lo menos en la primera parte, como sí que vimos, por ejemplo, en el partido contra el Barça, ¿no? Que sí que estaban bastante mejor colocadas, que presionaban mejor o por lo menos con más intensidad y ayer yo creo que les faltó un poquito de eso, ¿no? Y puede ser lo que les acabó pasando factura porque no se les vio con esa garra o con esa brillantez, sobre todo a la hora de defender.
y al final, pues bueno, eso en dos contras muy bien ejecutadas por parte del Atlético de Madrid, pues te acaban marcando dos goles que te ponen muy cuesta arriba el marcador, el partido, pues sobre todo por el momento en el que llegaban, ¿no? Que era casi casi en Mm. el descanso, ¿no? Sobre todo ese segundo gol, y era cuando estaban intentando un poquito responder las bilbaínas con el 1-0 en contra. E intentaron pues llegar tímidamente, porque tampoco es que llegasen de una manera exagerada, pero bueno, sí que estaban intentando responder un poquito justamente en una de esas respuestas fue cuando llega el segundo con un grandísimo pase de Lauren, como has dicho, el control me parece espectacular de Mayur, o sea, ayer el partidazo que hace No, no. la de Donosti fue Hay que increíble, o sea, recordar que y Amayur todavía, en su momento pasó sí, por el Athletic Club. Es verdad que no jugó demasiado, luego estuvo más en la Real, pero lo de ayer de la propia Amayur es, creo, el mejor partido, no solo con el Atlético de Madrid, que eso, sin duda, sino para mí de su sí, carrera. Ha habido partidos muy buenos en su carrera, ¿eh? Ha marcado muchos goles, pero sí. a nivel de ser tan decisiva en un partido tan importante, porque hablamos de un partido de cuartos de final de Copa de la Reina, ¿no? No es un partido normal de liga, yo creo que es su mejor actuación global. Primero, por los goles, las distintas que da, sino por todo el partido. Realmente es una actuación absolutamente impresionante y para mí, ya digo, es verdad que no tengo todos sus partidos en la cabeza, pero para mí es el partido grande y más decisivo de Amayor. Y por el momento en el que es también, ¿no? O También, sea, que, también. que es un partido tan decisivo como este, vienes de una mala racha, que además no tienes a tu jugadora en ataque quizás más decisiva como es Luani, ¿no? Entonces, pues se puso el mono de trabajo, se cargó con los galones del equipo y al final es que hizo un partidazo y eso que por ahora no vamos ni por el descanso, o sea, que la segunda parte sigue brillando más Sí, todavía, que eso es de más mérito todavía. completamente, porque bueno, es verdad que ese primer tanto es una maravilla el pase, el segundo gol define y controla de maravilla. También hay que tener en cuenta lo que comentabas del césped, que está en muy mal estado, muchísimo barro, y eso, pues bueno, a veces puede empeorar y puede complicar las cosas, pero el control que hace con el barro tiene más mérito aún que no se le quede atrás el balón, porque realmente lo hace de lujo la futbolista vasca. Comentabas que tuvo el Atlético una jugada antes del 1-1, que fue un tiro del Expuru, centradito para Lola Gallardo, y luego con el 2-0 no hubo más por parte de las vascas, sí que alguna llegada más, pero no hubo ningún tiro, y sí que hubo más por parte del Atlético de Madrid, que marcó el tercer gol por parte de Femia Benítez, una jugada tremenda de la jugadora alicantina, con el control y la definición, que es un golpeo absolutamente maravilloso, pero la jugada queda anulada finalmente por el FVS, en mi opinión acertadamente, creo que sí que hay falta de Alexa sobre Sara Ortega, es verdad que no es un contacto muy fuerte, pero con el campo en el estado en el que estaba y el agarrón que hace Alex Fernández por detrás a la futbolista del Athletic Club, creo que la falta sí que existe. Es verdad que tarda mucho en revisarla y tarda mucho en decidir, pero en mi opinión acierta con esta decisión. No sé cómo lo viste tú en el campo, es verdad que tardó mucho en decidir, pero viendo la jugada varias veces, creo que sí que hay falta. Sí, 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 o sea, si lo hubiese concedido tampoco hubiese estado mal porque, Sí, a ver, al final tampoco es súper trascendente, o sea, sí es cierto que él era, creo que sobre Sara Ortega es la falta, ¿no? sí, Si no me equivoco. Al final es un balón pues que recupera Sara Ortega y que al final, pues con una falta, Alexia le acaba quitando el esférico, ¿no? Y a partir de ahí ya es Fiamma la que hace la magia y acaba marcando ese auténtico golazo. Entonces, si lo pita, está bien porque la falta de hecho existe, o sea, hay un agarrón ahí que impide que Sara Ortega continúe con el balón, pero si no lo pita es que tampoco hay una fuerza desproporcionada como para anularlo. Pero claro, es que es eso, o sea, sumado a las condiciones del campo, a todo, yo creo que sí que está bien anulado también, o sea, que es una lástima también que anulen ese golazo, ¿no? Porque era un sí. auténtico golazo, o sea, ya me refiero simplemente a lo estético, fue un golazo, entonces dices, joder, qué pena, pero bueno, o sea, al final en el marcador pues se quedó con el 2-0 y bueno, o sea, también importante lo que decías de que tardó muchísimo en revisarse, o sea, se añadieron Lo cuatro entiendo minutos, también porque es una era jugada, difícil, claro, que es difícil porque no es que se vea claramente. A ver, la falta se ve claramente en el sentido de que se ve el agarrón, pero claro, tienes que medir pero no la fuerza. la fuerza, la intensidad Mm. y que la colegiada interprete si es suficiente o no para derribar a la jugadora del Athletic. En mi opinión, creo que está bien anulado porque creo que la falta existe y en ese tipo de acciones
Además, una jugadora como Sara Ortega, que es bastante pequeña, pues con menos fuerza es sencillo tirarla. En cualquier caso, el gol no sube el marcador, pero sí que nos dejó esa imagen maravillosa, pero para su equipo tampoco fue demasiado trascendente porque en la segunda parte hubo 2 goles más. Hubo un doble cambio en el Atleti, sobre todo uno al inicio de la segunda parte, entró eh, Ane Azcona por Ane Campos y luego hizo 3 en el 58, se marcharon Valero, Nevado y Leire Baños para que entraran Gurtubay, Nerea Benito y Dayana Gote, pero es verdad que esos cambios sí que es verdad que le dieron un poquito más de presencia en campo rival al Athletic, con la pelota, sí que hubo alguna llegada, sobre todo de Sara Ortega, que fue la más incisiva, tanto por izquierda como por la derecha, pero no hubo ninguna acción clara. También, evidentemente, mérito del Atlético de Madrid, que defendió muy bien en el día de ayer, con un gran trabajo de Laurel Leal, de Carmen Menayo, también de Lloris, y luego también el centro del campo que despejó muy bien los balones y que supo sacar muy bien a la contra, y así llegó el tercer gol del partido en el 64, una acción muy rápida, muy bien ejecutada, muy bien a Mayor otra vez, con ese regate, con ese pase atrás, y Fiamma controla y define con mucha tranquilidad y muy, muy buena calidad del futbolista del Atlético de Madrid, que marcaba el 3-0 ya su primer gol del partido y que ya evidentemente dejaba el partido resuelto a la espera de que llegara el cuarto tanto en el 78. También Brian Mayur, balón muy bueno, en este caso recién ingresada de Priscila Chinchilla, el pase muy bueno al espacio y a Mayur, bueno, pues no se lo piensa y fusila a Ola Santana para hacerse 4-0 y marcar su segundo gol del partido y firmar un partido perfecto con doblete de goles y también de asistencias y darle a su equipo el pase a las semifinales. Además, pues con un homenaje muy merecido, evidentemente, cuando fue cambiada posteriormente para que entrase la Guijarro en su lugar. Y un partido que acabó resuelto completamente con ese 4-0. Luego llegó el 4-1 del Athletic en la cabeza de Ane Azcona después del centro de Anel Expuru. Pero evidentemente ya muy tarde para que hubiera cualquier opción de remontada. Y un 4-1 que, bueno, pues realmente al Atlético de Madrid le refuerza mucho porque lleva una semana complicada con partidos difíciles. Es verdad que con José Herrera se vio algo mejor ante Granada, pero no deja de hacer un partido que debe ganar sí o sí y que no lo hizo. Y en este duelo, que sí era más complicado por el rival, por la circunstancia que llegaba el partido, pues se vio una versión muy buena del Atlético de Madrid, con sobre todo un juego muy vertical y muy efectivo y una mayor superlativa. Sí, o sea, también otra de las cosas positivas que se vio del Atlético de Madrid fue esa piña, ¿no? O sea, porque lo comentaba contigo un poco por privado, ¿no? Que en la celebración de los goles se vio como muchas veces iban las jugadoras al banquillo, ¿no? A reunirse todas, a celebrarlo. Pero sobre O sea, todo que eran eso jugadoras de banquillo, las que estaban celebrándolo con el entrenador y con el cuerpo técnico. también, pero las propias jugadoras, o sea, es que no sé si a lo mejor por la televisión no se llegaba a ver, pero celebraban lo típico de que celebras tu gol, te haces la foto, tal, no sé qué, vienen tus compañeras y después se acercaban al banquillo, lo celebraban con ellas, o sea, que se nota ahí un poco también cómo están haciendo piña todo el equipo, quizás pues sabiendo, siendo conscientes de que la situación pues no estaba siendo la mejor y que bueno, que de la mejor manera que se puede sacar es al final pues yendo todas a una, ¿no? Y yo creo que eso es también una de las cosas más positivas que se puede sacar del partido de ayer más allá por supuesto, el resultado y el buen juego que se vio, sobre todo eso, con una mayor superlativa. Y una cosita que sí que quizás sea el pequeño lunarcito, ¿no? Que tiene el partido de ayer del Athletic es ese último gol que acaba recibiendo, ¿no? Porque defendió muy bien a lo largo de todo el partido, ¿no? Mm. Contra un Athletic que sí que, sobre todo en la segunda parte, sí que con la entrada de tanto de Azcona como de Agote tuvo alguna ocasión más o generó algo más de peligro, pero aún así la defensa rojiblanca, en este caso la del Atlético de Madrid, defendió muy bien y evitó que ese gol llegase hasta que en el minuto 92 más o menos Sí. finalmente sí que manda el balón al fondo de la red Azcona y es otro partido más en el que el Atlético de Madrid encaja gol, o sea, no es tampoco nada especialmente destacable en el sentido de no supone nada recibir ese gol porque vas ganando 4-0, o sea, no pasa nada, no Sí. te apura, no, el partido estaba más que resuelto en ese momento, pero que ya son 12 los partidos consecutivos que lleva el conjunto dirigido por José Herrera, que bueno, en su caso solamente son dos, pero bueno, Mm. que el Atlético de Madrid lleva 12 partidos recibiendo gol, entonces eso puede ser una cosita a mejorar, que bueno, el propio José Herrera dijo que se mejoraría pues entrenando y bueno, Sí. que al final el equipo defendió bien, eso lo destacó él,
y es cierto, o sea, el equipo defendió bien y bueno, pues fue un gol que yo creo que también puede ser un poco fruto de decir, bueno, el partido ya está cerrado, vamos a relajarnos un poquito y que también tanto el centro como el remate son muy buenos. Entonces, no es un drama, pero es un dato que, bueno, hay que tener un poco en cuenta para analizarlo pues mejorar un poquito esa faceta también defensiva del equipo. Sobre todo también si quieren pensar en pelear por estar en la final de la Copa y también veremos en Champions y en Liga, aunque yo les doy pocas opciones, la verdad, de poder avanzar en ambas competiciones hasta el siguiente paso. Pero sí que es verdad que en este partido defensivamente estuvieron muy bien. La segunda parte creo que es una segunda parte muy, muy seria, muy sólida, sin conceder ningún error, dando muy poquitas opciones al Athletic Club, que es verdad que lo intentó en la segunda parte, sobre todo con Ortega y Agote, que fueron dos puñales, pero muy bien controlados, porque cada vez que entran por dentro se cerraban las puertas por fuera y con lo cual no tenían opciones de avanzar por ahí y tampoco ni Benito, ni Nevado, ni Ailés Puru pudieron progresar demasiado, pero bueno, ese gol al final también es verdad que creo que aquí más responsabilidad va el Ola Gallardo, que al final si sales, sales, no te puedes quedar a media salida como le pasa en esa acción que le supera con el cabezazo a Azcona. No deja de ser tampoco, como digamos, una anécdota, pero bueno, un partido más que no consigue la portería a cero y la temporada pasada el Atlético de Madrid en parte consiguió lo que consiguió por esa portería a cero. Ayer no fue el caso, pero aún así el partido defensivamente fue muy sólido. Y un Athletic Club que ahora queda fuera de la Copa. Veremos en Liga, que aún me bien tiene ese objetivo de acabar lo más arriba posible. Y lo comentaba también en rueda de prensa, que están a 2 puntos del quinto, a 4 puntos del cuarto, perdón, del quinto, que es el Atlético de Madrid, no, que es el Tenerife, perdón, así que todavía les queda mucho por delante, pero evidentemente pues la derrota de ayer les deja fuera de la Copa de la Reina y deja siguiente paso al Atlético de Madrid. Y también, según el conjunto colchonero, la siguiente ronda, el Costa de Tenerife, que ayer superó por 0 goles a 1 al Madrid Club Femenino en un partido que se decidió en el minuto 1 y medio. Un error de Paola Ulloa fue lo que decidió el pase en un partido muy igualado, en un partido muy equilibrado y en el que, en mi opinión, el Tenerife sufrió más de lo que debería porque dio un paso atrás muy pronto, pero aún así el Madrid, que no hizo un mal partido, pues no fue capaz de superar la portería del conjunto tenerife, que pasa por segunda vez en su historia, la otra fue en 2017, a semifinales de Copa de la Reina, y con esto sí ya aseguran un partido en el Leodoro Rodríguez López, porque recordemos que las semifinales son a ida y vuelta, con lo cual un partido seguro se jugará en el estadio tinerfeño, pero ayer fue un partido de saber sufrir y saber aguantar ante un Madrid que compitió bien, pero una vez más, lo comentábamos en la previa, errores se van a pagar muy caros y en el día de ayer el error lo cometió Paola, otro más de Paola, balón parado y balón que Saki Nadiki no se aprovecha para hacer el gol de la victoria de su equipo. Sí, o sea, fue un error que llegó muy pronto, o sea, y creo que el Costa de Tenerife se encuentra un poco antes el gol que el propio juego, o sea, porque es Bueno, que minuto 1 y medio. apenas había empezado a jugar, o sea, sí, o sea, fue un balón colgado de Zaremba, si no me Sí, equivoco, que despeja o intenta despejar de un poco de mala manera a Paola, no llega a golpear bien con el puño en el esférico y pues el balón acaba rebotando un poco en Sakinadiki, que creo que tampoco es una jugadora especialmente corpulenta, pero bueno, salta ahí también con buen tino, ¿no? Un poco sí, de con saber cuándo instinto. saltar. Sí, bueno, el balón acaba golpeando en ella y se lo acaba llevando y define pues a portería vacía. Un poco eso, un gol que llega muy pronto y que acaba decantando todo el partido, porque al final el Costa de Tenerife tampoco tuvo grandísimas ocasiones más allá de eso. O sea, el partido fue más igualado, ¿no? Quizás el Madrid sí que dio un pasito más, aunque el Costa de Tenerife yo creo que no se echó atrás, o sea, fue valiente en ese momento, ¿no? Un poco el Sí, planteamiento. No fue inmediatamente, o sea, no fue marcamos el gol y nos cerramos, o sea, algo sobre que todo se fue la podía segunda haber dado. parte. Claro, en la segunda parte ya viendo un poco los dientes al lobo, ¿no? Como se suele decir, pues ahí ya sí que se echaron un pelín más atrás, pero en la primera sí que se vio pues que por qué no iban a ir a por el segundo, pero aún así yo creo que el Madrid sí que tuvo más oportunidades e hizo más mérito para por lo menos llevarse un empate en los 90 minutos, claro. Sí, el 11 del equipo madrileño en portería con Paola Ulloa, tres centrales, Mónica Giman, Villafañe y Nuria Mendoza, dos carriles, izquierdo para Alegría Pollack, derecho para Alba Ruiz, centro del campo para Gil Durán Tonsotir junto con Ángela Sosa y en Donova un poquito de enganche y doble punta con Emily Naunes y con Camila Melgar. En el equipo tinerfeño, el conjunto dirigido por Geray Martín,
11 muy titular también, en portería con Nay Cáceres, hay un poco rotación, pero ya sabemos que va un poquito en cada partido, no es función tampoco de la Copa o de la Liga. Defensa con tres centrales, Fatou Dembélé, Elba Vergés y Patrick Gavira. Lateral izquierdo para Clau Blanco, derecho para Alexandra Zaremba, centro del campo Natalia Ramos, Sandra Castelló y Yerlian Moreno, y doble punta con Sakina Diki y prima titularidad con el conjunto teneriffeño para Violeta Quiles. Pocos cambios, la verdad es que en Copa han visto cuatro equipos, veremos hoy también en los partidos del jueves, pero los cuatro equipos jugaron ayer con 11 multitulares, evidentemente porque hay mucho en juego, pero en el caso del Tenerife, pues el único cambio, por ejemplo, es Fatou Dembélé por Cinta, también en portería Nay Cáceres por Noelia Ramos, y arriba Violeta Quiles en este caso por Gramaglia y Ira- Castelló por... Irache, ¿no? Sí, exactamente, por Irachi y Castelló por Paola, y en el Madrid pues poquito más. Es verdad que la baja de Marceto le daba el puesto, en este caso a Andonova, pero la defensa es muy titular, la portería también, la delantera también. Es decir, que no se guarda prácticamente nada ningún equipo en la Copa, porque evidentemente está en un partido de jugar semifinales, y eso también es un mérito para cada equipo que lo consiga. Claro, sí, o sea, para el Tenerife, como bien has dicho, creo que es la segunda vez que se clasifican para semifinales. Y en el caso del Madrid Club de Fútbol Femenino, creo que jamás han pasado de cuartos, ¿no? Entonces, pues bueno, era. Diría que sí. Me suena que alguna vez lo han Sí, conseguido, pero no estoy seguro cuándo. pero bueno, independientemente de eso, al final sí que era importante, ¿no? Porque te estás jugando pues el clasificarte a semifinales de Copa de la Reina, ¿no? Entonces, pues pones un poco toda la carne en el asador, ¿no? O sea, y como bien decías, por parte del conjunto de la capital, pues un poco el once esperado o el once más titular desde que estamos viendo a Sánchez Vera en el banquillo, ¿no? Esa baja de Malú Marceto, que estaba siendo titular en el equipo, pues como un poco pudimos adelantar, un poco así esperando por intuición nuestra, ¿no? Quién podía suplir esa baja era Andonova, ¿no? Quizás un perfil un poco más ofensivo, creo yo, puede ser, pero por lo demás pocas novedades. Bueno, la entrada de Naudnes que por Anita Marcos, que en el partido anterior fue la jugadora sevillana la que fue titular, y eso, y por parte del Costa de Tenerife, a mí me sorprendió sobre todo ver a Violeta Aquiles como delantera, ¿no? En este caso, o sea, porque es una jugadora quizás un poco más de banda, ¿no? Pero igualmente, o sea, lo comentábamos cuando supimos el fichaje de la murciana por parte del conjunto tinerfeño, que tiene mucho perfil también, o sea, mucho ataque, ¿no? Es buena en ese perfil ofensivo y bueno, pues yo creo que un poco pues eso ha sido lo que ha empujado un poquito a Geray Martín a apostar por ella en un perfil mucho más ofensivo, en esa referencia de ataque junto con Sakina Diki. Y la verdad es que el tiempo que estuvo en la primera parte sí que lo hizo bastante bien en esas acciones, aunque tampoco tuvo muchísima presencia el conjunto tinerfeño en ataque, pero cuando estuvo sí que dejó algunos detalles de calidad muy buenos en ataque. Sí, sí, obviamente, al final es un partido en el que creemos. Al final se decide todo en ese gol inicial. Luego es verdad que el Madrid no hace un mal partido, tiene alguna ocasión más, pero es que un error tan grave tan pronto ante un equipo que defiende tan bien, pues sale muy, muy caro como fue el día de ayer. Está comprobando el tema del Madrid. La verdad es que no hay muchos datos sobre la Copa, es la pena, pero me diría que alguna vez ha jugado a semifinales, no recuerdo exactamente el año, pero bueno, sí recuerdo. No, no, espérate. Es que Es en que me 2022 quiere sonar que en el sorteo Marina Rivas dijo algo de que nunca se habían clasificado. A lo mejor me lo estoy puede ser. inventando. Es que en 2022, cuando juega la final, creo que es el Sporting de Huelva, creo que la juegan las semifinales contra el Madrid, pero no estoy seguro. Entonces, lo quiero comprobar por si acaso, pero bueno, ahora lo miro. El partido, la verdad es que fue un inicio que empezó mejor el Tenerife, porque realmente la jugada llega después de un inicio en el que el Tenerife tiene un par de acciones más, tiene un córner, una acción a balón parado, y el balón que pone Zaremba es muy bueno. Luego es verdad que Paola se equivoca completamente porque se queda en media salida y el balón de hecho lo rechaza directamente en Sakina Diki, que hace muy buen control y la definición perfecta para hacer ese 0-1, y a partir de ahí es verdad que el Madrid le cuesta un poco reaccionar. Hay un tramo de partido en el que el Tenerife le complica mucho con su presión, con su trabajo en el centro del campo. Otra de Natalia Ramos, un partido maravilloso. Qué futbolista Natalia Ramos, qué temporada la que está firmando.
Y el Madrid, pues bueno, luego tiene un par de acciones, sobre todo un tiro de fuera del área de Ángela Sosa, que obliga a buena parada a Nay Cáceres, también alguna acción de Melgar. Pero es verdad que la primera parte del Madrid tampoco generan tanto fútbol. Es una primera parte donde sí que reaccionan después del gol, pero no es una primera parte donde luego acaben acosando a sus rivales. Y es más en la segunda, cuando creo que sí que se acerca más a la portería rival. Pero la primera parte sí que tiene ese puntito de reacción, con alguna llegada más por mano derecha. También una entrenada, por ejemplo, de Alba Ruiz, que se marcha de dos o tres jugadoras y luego Natalia Ramos se la quita sin ningún problema. Pero es verdad que el Madrid no llega a tener ese peligro. En la primera parte sí que hay un par de acciones que Natanael Cáceres tuvo que intervenir, y lo hace muy bien la venezolana, pero al Madrid sí que le faltó quizá un poco más de fútbol. Y también lo he comentado el otro día, creo que el Madrid está jugando demasiado partido en los partidos. Creo que muchas veces tenemos un centro del campo en el que hay una jugadora, a veces fue Anton Dottir, otros días es Ángela Sosa, otra jugadora, y luego está todo el equipo muy partido, como que falta una conexión un poco del centro del campo y el ataque, como que el equipo está muy disperso, está muy largo, entonces ahí falta muchas veces una conexión, y contra un equipo como el Tenerife que defiende hacia adelante y con tres jugadores del centro del campo que presionan muy arriba, pues muchas veces estaban todos Dottir ella sola para dar un balón largo, muchas veces muy complicado, y con Patrick Gavir, Alba Vergés o Patou Dembélé muy bien al corte, con lo cual el juego le complicaba mucho al Madrid elaborar esas jugadas, porque le faltaba una futbolista más en el centro del campo para ayudar a Anton Dottir a sacar la pelota. Más allá de todo eso, es verdad que tampoco tiene muchas acciones en su contra. Hay un remate de cabeza de Sakinadiki que para bien Paola, pero no hay mucho más que comentar en el primer tiempo del partido. En primer tiempo, que es verdad que luego también acaba un poquito largo, con un par de acciones que se revisan en el FVS, que no hay nada que revisar. Hay una agresión, posible agresión, que no hay nada. Creo que es Sakinadiki en este caso sobre Anton Dottir diría, pero no hay absolutamente nada. Y bueno, primera parte también un poquito con parones por intervenciones por lesiones, pero nada que lamentar. Y acaba con ese 0-1 que deja en este caso al Tenerife por delante en el marcador. Sí, fue una primera parte que sobre todo pues por esas diferentes parones, ¿no? Se alargó un poquito de más y vimos pues que no fue especialmente brillante, ¿no? Ni por el fútbol planteado, porque no acabaron de llegar las ocasiones por parte de un equipo ni otro. O sea, eso, el marcador reflejaba el 0-1, pero porque un poco Sakina se encontró ese balón para marcar el primer y único tanto del partido. Pero por lo demás, eso, o sea, los dos lo intentaron, pero tímidamente tampoco terminaban de llegar quizás al último tercio del campo, entonces eso complicaba mucho más. El terreno de juego también, igual que en el partido del Atlético de Madrid, ¿no? En la otra semifinal que se estaba jugando, tampoco estaba en las mejores condiciones y eso pues no ayudaba, ni mucho menos a combinar, ¿no? A hacer quizás jugadas de pase corto, pases rasos, ¿no? Y tenían pues que optar por balones más en largo, más por arriba. Entonces, pues bueno, sí que al final se vio un juego quizás no tan llamativo, tanto por eso como por los diferentes parones que se tuvo que ir haciendo. Entonces, pues bueno, se llega al descanso con ese 0-1 y bueno, con los segundos 45 minutos por delante, con mucho que decidir. Y ahora sí que he podido comprobar esto, efectivamente tenías razón, o sea, el Madrid Club de Fútbol Femenino fue semifinalista en 2021, o sea, derrotó al Real Madrid en la Exacto, sí. prórroga, eso es, sí, en 2021. Así que sí, sí, o sea, no hubiese sido la primera vez que se clasificaban, ya tuvieron su oportunidad hace tiempo. No sé entonces qué escuché, o a lo mejor me equivoqué, No, no, entonces, no. perdón, pero sí, 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 o sea, al César lo que es del César, o sea, estuvieron en semifinales en otro momento, entonces, Sí. eso, o sea, sería, pues repetirían la hazaña, pero en este caso, pues ha sido para el conjunto tinerfeño las que vuelven a estar en unas semis. Sí, recuerdo ese partido además que marca Priscila Borja en el minuto 120, un gol Eso es, sí. tremendo, eliminando al Real Madrid en esos cuartos de final. Y en semifinales, no sé si fue esa final creo que es Barça contra la Real, diría. No estoy seguro. No me acuerdo qué equipo le elimina finalmente. La que decía yo, 2022, no fue el Madrid, sino el Tenerife, el que cae en las semifinales contra el Sporting de Huelva, con lo cual el Tenerife, otra semifinal más que tiene, la 2022, que jugó esa Final Four en Alcorcón, y fue precisamente el equipo onubense que eliminó al Madrid en cuartos. Así que es verdad que el año no fue el año anterior el que consiguieron pasar a las semifinales de la Copa. En cualquier caso, el partido de ayer, la segunda parte tiene un momento importante porque hace un doble cambio
bueno, un único cambio, mejor dicho, Sánchez Vera, y es un cambio que creo que funciona muchísimo porque Andonova está participando muy poquito en el juego y entra por Yanita Marcos y se va en un ataque con mucho más punch, con tres ofensivas, con Melgar más en la banda derecha y con dos delanteras como Nández y Yanita Marcos para rematar en el área. Y a partir de ahí creo que el equipo mejora mucho. Empieza pronto rematando el primer balón Anita Marcos, un balón que llega de cabeza que remata flojito y atrapa sin problemas Nay Cáceres. Pero sí que es verdad que a partir de ese momento consigue estar mucho más cerca de la portería. Fue el Barça que eliminó al Madrid en ese año, fue un 0-4 que le ganó. Ah, recuerdo ese partido, sí, que le ganó cómodamente el Barça. Dicho esto, el partido, la verdad es que a partir de ese cambio de Anita Marcos, mejora bastante el Madrid. El Tenerife también es verdad que le dura mucho en la pelota y se va para atrás muy pronto. Y es verdad que defiende bien, porque es un equipo que defensivamente es muy sólido, encaja muy poquitos goles, y él lo demostró, es un equipo que se sacrifica mucho, es un equipo complicado de marcarles goles, y es verdad que el Madrid, pues, lo intenta mucho balón parado, el concepto laterales, que ahí es un equipo del Tenerife que defiende bien, pero, bueno, alguna que engancha Anita Marcos, genera peligro, ese remate de cabeza, luego tiene otro con el pie, que también atrapan ahí Cáceres. Luego tiene un balón dentro del área que por poco no logra rematar a una jugadora del Madrid y Nick Cáceres también duda un poco, pero no acaba de rematar. Pero el Tenerife es verdad que la segunda parte le cuesta mucho llegar a campo rival, muy poquito de Sakin Adiki. Violeta aquí, la primera parte sí que genera mucho más balones por fuera, sí que hay alguna acción más que centra. En la segunda parte apenas interviene en el juego. Y casi, pues todo es Natalia Ramos con el extintor, también un poco de Irlanda Moreno y también, por supuesto, Fatou Dembélé, Patrick Gavira y la Vergés, muy bien también colocadas siempre para despejar balones, pero es un Tenerife que sufre mucho en la segunda parte, ante un Madrid que da un pasito más, que está cerca de conseguir el empate, pero no lo acaba de hacer, y bueno, finalmente acaba con este 0-1 que demuestra la máxima del fútbol, de estos partidos de un único encuentro, se pagan muy caro los errores y el Madrid lo pagó en el día de ayer, aunque es verdad que la segunda parte reacciona mucho mejor. También con la entrada de Freya Siri por Alba Ruiz, creo que le da más empaque sus acciones y es una futbolista que gana mucho duelos en el centro del campo y que a partir de ahí recupera mucho más el conjunto madrileño, pero ese error tan pronto le cuesta muy caro y le deja fuera de esta ronda de semifinales en la que estará el Tenerife por tercera vez en su historia, aunque es verdad que ayer le costó mucho, sufrió muchísimo, pero al final pues pudo sobrevivir en un partido que también me hay que comentar que el campo estaba igual que el de Alcalá. No es novedad porque en este caso fue la verdad es habitual que esté así, pero ayer pues otra vez que estuvo en mal estado el campo de juego. Y ahí es verdad que para el Madrid le pudo complicar un poco ese juego de toque, que tampoco es un equipo que lo haga demasiado, que es un equipo que le gusta mucho más el juego directo, pero para el Tenerife sí que creo que le pudo afectar un poquito más, sobre todo cuando en la segunda parte quisieron tener un poquito más el balón y les duró muy poquito la pelota. Exactamente, la segunda parte es que era sobre todo posesión del conjunto local, ¿no? O sea, pero por eso mismo, ¿no? Porque el Tenerife es un equipo al que le gusta más eso, con jugadoras como puede ser Natalia Ramos, ¿no? Que le gusta mucho combinar con sus jugadoras y le costaba muchísimo, ¿no? O sea, tanto por el terreno de juego también como por el planteamiento del Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿no? Que quizás presionaba un poquito más, sobre todo eso, cuando ya veía que se iba agotando un poco más el marcador y vimos momentos también en los que incluso la línea defensiva del Madrid estaba casi en el centro del campo, ¿no? O sea, intentando volcarse Sí, sí. arriba para buscar ese gol, sobre todo pues eso, en centros largos, en centros laterales, ¿no? Buscando un poco el remate de alguna de sus jugadoras, o sea, porque eso, lo piensas y dices, Anita Marcos tiene buen remate, Naudnes también, te puede aparecer incluso Mónica en alguna jugada a balón parado, ¿no? Que es una jugadora también con mucho cuerpo. Villafañe incluso también, o sea, tiene jugadoras como para poder decantar un partido en acciones de este tipo, pero bueno, finalmente también por parte del Costa de Tenerife tienen jugadoras que defienden muy bien y en la segunda parte sobre todo pues se centraron en eso, ¿no? En mantener el marcador, viendo que no eran capaces tampoco de superar a la línea defensiva del conjunto local y bueno, pues al final les salió bien, les tocó sufrir
Sí. ya eran cuartos de final de Copa de la Reina, ya es una fase bastante más avanzada en la que pues, los dos equipos querían clasificarse, obviamente, y bueno, pues les tocó sufrir un poco más de lo que hubiesen querido, pero bueno, finalmente el conjunto tinerfeño ese premio y el Madrid, pues bueno, le toca un poco ya centrarse en la competición doméstica y intentar seguir mejorando los resultados de las últimas jornadas. Sobre todo evitar esos errores tan graves como el día de ayer, que en un partido donde te encuentras un rival tan bien posicionado, tan complicado hacerles daño, que defienden tan bien en bloque bajo, medio, con jugadores muy altas para despejar balones laterales, arriba, jugadoras rápidas que hacen también mucho daño, pues un partido que el Madrid compite, hace un buen partido, pues lo pierde por ese error. Al final el fútbol es así, se define por detalles y este tipo de eliminatorias así se deciden. El Tenerife, pues bueno, realmente su temporada hasta ahora es extraordinaria. Cuartas en Liga y en los 4 mejores equipos de la Copa. ¿Qué más pedir a la temporada del Tenerife? Porque al final, bueno, esa final en Gran Canaria pues sería para ellos un sueño. Veremos si pueden conseguirlo o no. Tendré que comentar otra cosa y es que no van a estar en ese partido ni Sakina Diki ni Fatou Dembélé. Ahora es la Copa África entre marzo y abril y van a quedar siendo jugadoras clave. Evidentemente más la marroquí porque Fatou Dembélé pues, bueno, está cinta que puede suplir perfectamente a la jugadora de Mali, pero Sakina Diki es una futbolista fundamental en el ataque del equipo tinerfeño y es una baja muy sensible para el equipo de Geray Martín. En cualquier caso, su temporada ya, aunque no consigan pasar a la final, es tremenda, tanto en Liga como en Copa. Así que desde aquí nuestro premio también a la afición y ojalá que disfruten mucho esa temporada que está yendo para ellas histórica. Y bueno, pues los equipos que tienen ya billete para las semifinales, recordamos el sorteo será el viernes a la 1 de la tarde y ahí se unirán 2 equipos más, veremos si es la Real o el Badalona y el Real Madrid o el Barça que juegan hoy su partido de ese cuarto de final de Copa. Para ver qué esperamos de cada uno de los partidos, tenéis por aquí también nuestro vídeo de previa de esas 2 eliminatorias, que esperemos que sean muy entretenidas. Y ya mañana lo comentaremos, por supuesto, qué ha pasado en ambos partidos. Recordamos el menú. Esta tarde, 7 de la tarde, a través de la Federación Española de Fútbol en YouTube, ese partido entre la Real Sociedad y el Badalona. Y a las 9 en Teledeporte, ese gran partido Real Madrid-Barça. Veremos quién pasa finalmente a las semifinales. Así que nada más, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós.